Ya estamos aquí, buenas noches. Hoy comenzamos hablándoles de un evento que hoy y mañana acoge Burgos, el CIL Hub. Medio centenar de startups contactan con grandes corporaciones e inversores para conseguir financiación y clientes. Un proyecto financiado con fondos europeos. Para generar sinergias, inversiones, con el objetivo de proyectar posibilidades, alcanzar más riqueza en el sentido de creación de empleo y que esas oportunidades se queden en Burgos y en Castilla y León. De nuevo, bronca en el Congreso de los Diputados. La ministra Montero, lejos de hacer autocrítica sobre su nueva ley, ha acusado al Partido Popular de promover la cultura de la violación, lo que ha obligado a la presidenta del Congreso a interrumpir la sesión. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje. Debemos querer contribuir a la convivencia dentro de esta Cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara. Y Amaral vuelve este verano a Sonorama Ribera en una cita especial para celebrar su 25 aniversario y lo hace en el único concierto que el grupo va a ofrecer en todo este año. Es uno de los primeros nombres que hemos conocido de la edición número 26 del festival, que hoy ha dado su pistoletazo de salida. Fue una propuesta que les hicimos en un sitio creo que muy especial para ellos y ellos también, fundamentales en nuestra historia, muy especiales para nosotros, y creo que se va a producir una unión increíble que no vamos a poder ver en otros sitios y que va a ser uno de los grandes conciertos de este año. Saludo ya a la mesa. Hoy nos acompaña la catedrática de la Universidad de Burgos en Máquinas y Motores Térmicos, Cristina Alonso. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Con ella vamos a hablar de las últimas noticias relacionadas con asuntos energéticos. A su lado se encuentra el jefe de urgencias del Hospital de Miranda de Ebro, Joaquín Fernández Valderrama. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí de nuevo. También es el presidente del Colegio de Médicos de Burgos y con él hablaremos, entre otras cosas, de las manifestaciones por la sanidad en Madrid, si hay motivos o es una maniobra política, pero me gustaría comentar con vosotros lo que comentábamos en el sumario número 2 ahora mismo, cómo una ministra puede acusar a un partido de la oposición textualmente de promover la cultura de la violación. Eso en el Congreso de los Diputados, Joaquín. A mí me parece vergonzoso. Cada día nos encontramos con una actuación reprochable en el Congreso. Es tremendo y vamos, yo creo que esa agresividad que demuestran algunos parlamentarios se está transmitiendo a la sociedad. Me parece motivo de expulsión. Yo creo que la presidenta del Congreso ha cortado muy bien esta actuación. Un poco laxa. La he visto yo, sinceramente, para bueno, la gravedad del tema. Lo vas a sacar, ella tiene que ser imparcial, yo creo comillas, ¿no? Es una ministra que ya lleva varias actuaciones y que yo creo en parte que son provocadas. Sí, porque vienen elecciones dentro de poco. Pero, Cristina, al margen de que evidentemente todo el mundo está en clave electoral hace mucho, y eso es patente, en un momento en el que Irene Montero tendría que hacer un ejercicio de autocrítica, o por lo menos de silencio, ¿no?, hasta ver por dónde se desarrollan los acontecimientos durante las próximas semanas, soltar eso al principal partido de la oposición, que está en el pacto contra la violencia de género, etcétera. Yo creo que el problema es que se están perdiendo las formas porque tampoco quieren pactar el fondo. Entonces, si no llegan a un acuerdo, esto no va a ir a ningún sitio. Es una vergüenza que, tal y como está el país, con la crisis que tenemos, con lo mal que lo están pasando las familias, los políticos, en vez de dedicarse a solucionarnos la vida, estén dedicándose en el Parlamento a tirarse los trastos y no aprovechar el tiempo para, pues eso, sacarnos las castañas del fuego de una vez. Fíjate que yo no digo que no trabajen porque no puedo afirmar tal cosa, pero sí puedo reconocer lo que tú dices y lo que apuntaba también Joaquín, que es lo que parece. Que no aprovechan en una cosa que en otra. Que no aprovechan el tiempo. Desde luego. Seguiremos comentando más cosas enseguida, pero les cuento que la llegada de fondos europeos Next Generation es una buena oportunidad para fomentar el emprendimiento. De ello se encarga CIL Hub, que ya ha conseguido algunos casos de éxito en la comunidad. Hoy y mañana celebra aquí en Burgos un evento en el que medio centenar de startups podrán contactar con grandes corporaciones e inversores.
Medio millar de personas participan en el evento que desde hoy celebra en Burgos Skill Hub. Entre ellos hay 51 startups que podrán entrar en contacto con grandes inversores de dentro y de fuera de la comunidad. Burgos tiene una potencia interesantísima, brutal, con todo el tema de las grandes corporaciones, etcétera. A veces es muy importante traerlo de fuera, pero también agitar y conectar lo que hay dentro. El objetivo es facilitar esa relación para que las ideas empresariales puedan fructificar, algo que ya ha ocurrido en los eventos celebrados en Palencia o León. Startup Ole, que es la metodología que estamos aportando, donde se han cerrado ya varios casos de éxito, hablamos de inversiones de 50 millones de euros, de varios millones de euros, y esa cultura y esas posibilidades es las que queremos dinamizar y que tenga lugar más en nuestra tierra, en Castilla y León. Una buena oportunidad para que los emprendedores puedan explorar las posibilidades de internacionalización. Escuchar a las empresas, en este caso a las startups, y presentar en este evento los programas que tenemos de promoción para la salida del exterior de la startup española. Pero este evento también pretende despertar el espíritu emprendedor entre los jóvenes. Intentar articular en el territorio todo lo que tenga que ver con el fomento de que haya más cultura emprendedora, pero también más creación de empresas. Tenemos un papel, un rol clave dentro de lo que implica desarrollar modelos que promuevan y fomenten el emprendimiento de nuestros estudiantes. Jornadas en las que participan 120 ponentes, entre ellos los cofundadores de BlaBlaCar o BQ. Habrá también 14 mesas redondas para facilitar que el talento emprendedor pueda echar raíces en Castilla y León. Gran iniciativa, desde luego que sí. Una cosa a que a ustedes ya les huele a Navidad. Bueno, pues que sepan que el próximo viernes 2 de diciembre se inaugura la 25ª edición del Mercado de Navidad. Este año será en el Paseo del Espolón, pero la idea es volver en 2023 a la Plaza del Rey San Fernando. Habrá 22 puestos de artesanía y 4 de alimentación. Se retoman los talleres gratuitos para niños de entre 6 y 12 años, donde se van a realizar postales navideñas, adornos de Navidad o pulseras y libretas de cuero. Además, se van a sortear 2 cestas con productos de la feria y se premiará a las 2 casetas mejor decoradas. Es el primer año sin ninguna restricción, con todo como siempre, y vamos con más ganas que nunca. Pero esperamos que tenga tan acogida como siempre. Como trabajamos en pequeñas cantidades y ajustamos los precios, en el fondo es lo que digo yo siempre, compráis directamente fabricante. Entonces intentamos que todas esas subidas no las lleguéis a notar. Pregunto a la mesa lo mismo que les decía a ustedes, que si ya huelen a Navidad. Joaquín, ¿tú hueles ya a Navidad? ¿Te gustan los mercadillos y estas cosas? Yo todavía por aquí no se palpa, ¿no? Todavía no. Todavía no se palpa. Sí que es cierto que, bueno, pues hay varias ciudades por ahí, empezando por Vigo, ¿no? Que es una ciudad que se ha ganado la fama por sus luces y todas las visitas que tiene. Y ahora yo creo que a partir del puente de la próxima semana es cuando realmente se da el pistoletazo, ¿no? Pero de momento... Cristina, ¿a ti te gustan? ¿Te agobia? A mí me agobia un poco. Ya cuando los niños ya son un poco mayores, parece que ya se te quita un poco la ilusión esa. Pero ahora, pues bueno, ya empezamos la semana pasada con el tema del Black Friday y estas cosas importadas. Entonces yo creo que ya el pistoletazo sí que se ha dado, aunque todavía no hayan encendido las luces, ¿no? Entonces, bueno. En Burgos el viernes. Bueno, pues les van a encender ya. Todavía falta un poquito, pero ¿A ti lo que te molesta es que los niños no se queden a cenar y se pongan el traje para irse de Nochevieja de fiesta? Bueno, casi que digo, mejor que salgan ellos a que me obliguen a salir a mí. Es que en la primera noche eso se sufre, ¿eh? La primera vez eso se sufre. Venga, vamos con otros temas porque, Joaquín, aquí llevamos ya varias semanas alertando sobre los crecientes virus respiratorios que ya están causando ahora varios estragos en nuestros hospitales. Y llega este pico incluso antes de lo habitual, pregunto. Bueno, hay científicos que sí que dicen que llega un poco antes de lo habitual, ¿no? Pero realmente cuando empiezan los cambios de tiempo y cuando empiezan las guarderías y todo esto, pues vemos que es cuando empiezan ahí los contagios. El aumento de ingresos por virus respiratorios, pues bueno, ahora se está aireando mucho y sí que es cierto que probablemente haya más casos de bronquiolitis en los pequeños, pero la bronquiolitis es una patología que la llevamos viendo toda la vida, ¿no? Un catarro de vías altas que se complica y baja
los pulmones. ¿Y qué es lo que pasa? Que los niños que tenemos ahora, probablemente por la pandemia, estén menos inmunizados, por el tema de la mascarilla, de no haber tenido otros contactos. Entonces yo creo que debido a esa época de la pandemia, sí que ahora se están dando más contagios y por lo tanto más ingresos. Pero comparándolo antes de la pandemia, que yo creo que es el parámetro que tenemos que utilizar. Pues parecido. Parecido. Parecido, incluso... O sea que se nos había olvidado. Sí, incluso lo que a final de año, igual ahí sí que se ha adelantado, pero en diciembre, enero, febrero sí que había un boom mayor, veremos a ver, de gripes. Pues de pandemia seguimos hablando porque anoche el Museo de la Evolución Humana acogió la presentación del libro que se llama Preparados para la próxima pandemia. El catedrático de microbiología y divulgador científico, Ignacio López Goñi, reflexiona sobre ciencia y cooperación de cara a una próxima amenaza. Propone 4 estrategias para poder enfrentarnos a una nueva pandemia, estrategias que dicen no se están cumpliendo. La pandemia del coronavirus no va a ser la última. Sobre eso reflexiona este doctor en biología en su nueva publicación. Ahí fuera hay una inmensa cantidad de patógenos, de virus, de nuevos virus, que nos pueden volver a dar problema en cualquier momento, ¿no? Son 4 las estrategias que analiza para saber si realmente estamos preparados para la siguiente. La principal, apostar por la ciencia, incluso por la más básica, que es la que nos ha protegido del coronavirus. Catherine Caricó llevaba 40 años trabajando en RNA y nadie le hacía ni caso, ¿no? Y todo el mundo decía, bueno, pero ¿esto para qué?, ¿no? Bueno, pues esa ciencia básica fue la que ha solucionado el tema. La estrategia mundial del cuidado de la salud no solo en humanos, también en animales. Más del 70% de las nuevas infecciones provienen del mundo animal, ¿no? Y por lo tanto, si queremos cuidar la salud humana, tenemos que cuidar y vigilar la salud de los animales. Estaremos preparados para una próxima pandemia si cuidamos de la sanidad pública y si cooperamos con el tercer mundo. Hemos visto que no basta solo tener vacunas para el primer mundo. Ciencia y cooperación que, sin embargo, y a pesar de lo vivido, ya no son temas de interés. Queremos olvidarnos de la realidad de la pandemia. Algunos, con cierta ironía, han dicho que Putin acabó con la pandemia, ¿eh? No toca hablar de la pandemia. Y lo otro son razones sociales. El tiempo dirá cuáles son las próximas amenazas, no solo en forma de virus, también en bacterias, en aquellas resistentes a los antibióticos que podrían poner en peligro muchos tratamientos médicos. Resaltaba este divulgador científico la importancia de la ciencia, es algo que no dejamos de reclamar y exigir, sobre todo por la experiencia pasada recientemente, Cristina. Pues sí, además inversión en ciencia, pero no solo en ciencia aplicada, sino también en ciencia básica, porque ahí es donde se está perdiendo mucho potencial. Entonces sí que lo que comentabais en el vídeo, el enfoque One Health, el que hay que cuidar no solo la salud de los humanos, sino también la salud de los animales, porque van a estar siempre relacionados, es muy importante. Y esto de las vacunas de ARN, que no sabíamos al principio para qué podía servir la técnica del ARN mensajero, y resulta que ahora están incluso desarrollando una posible vacuna de gripe para todas las cepas de gripe basadas en esta tecnología. Y anda que no llevamos años pensando, ¿y de qué cepa de virus de gripe nos tenemos que vacunar este año? Pues bueno, ahí se ve que la inversión en ciencia siempre es fructífera. Pero siempre habrá alguna cepa que se escape a esa vacuna. Sí, eso. Yo creo que en las conversaciones que hemos tenido, y en este plato también con Ángel García Sastre, el virólogo burgalés, ya lo ha comentado él y no descarta unas próximas pandemias, ¿no? Es cierto que no podemos dominar todas las cepas y todas las infecciones. Y luego decía el maestro una cosa importante, y es que no hay que olvidar el inicio de las enfermedades en países subdesarrollados, porque es de donde nos viene. Tenemos el ejemplo previo al de la pandemia del ébola, y bueno, pues enfermedades como estas pueden llegar más adelante. Esperemos que la experiencia que hemos tenido con el ébola y la pandemia nos puedan servir para, si nos llega, a tener una actuación mejor. Al final son todo coronavirus, ¿no? Bueno, el coronavirus ya existía, ahora uno de ellos es el que se nos ha cogido el protagonismo,
y seguirán siendo coronavirus, pero aparte de coronavirus hay otras cepas de virus. Claro. Bueno, pues vamos a pensar que yo no sé si mirando lo que está ocurriendo en China tenemos que volver a preocuparnos, pero realmente yo creo que la incidencia acumulada en España o cualquier país de Europa es mucho más grande que la que se está registrando en China. Y ahora también el número de fallecidos. Si en China ha habido 6, aquí semana a semana hay casi 200, todavía por la COVID-19. Y ahí son 1.200 millones de habitantes, aquí somos 47. Sí, y en China probablemente haya una constatación epidemiológica mayor que la que está habiendo aquí. Aquí ya nos hemos relajado y no registramos todos los datos que está habiendo. Lo que sí creo que debemos de tener cuidado, y ahora hemos iniciado una campaña desde los colegios de médicos, entre ellos el de Burgos, de no olvidar el uso de la mascarilla en determinadas situaciones, ¿no? Para evitar todos estos contagios, claro. ¿En la universidad se nota eso ahora en época de gripes? Porque lo ideal sería que cuando estemos mal, griposos, unas décimas o catarro, pues llevamos la mascarilla en todos los sitios, ¿no? Se ha quitado absolutamente del todo. Ya nadie lleva mascarilla. Sí que hay algunas personas que, bueno, pues por sus características personales sí que siguen manteniendo la mascarilla, pues algunos que tienen enfermedades crónicas y cosas así, sí que tienen un poco más de precaución, pero en general entre el alumnado prácticamente inexistente y profesorado, pues salvo algunos grupos de riesgo, pues poco. Pero bueno. Pues, ¿vas a decir algo, Joaquín? No, decía que esa es la recomendación principal, de no olvidarla, y sobre todo cuando uno tiene un constipado, un catarro, o cuando está delante de personas que pueden ser de riesgo, gente mayor, pluripatológica o con enfermedades inmunodeficitarias, pues tener esa deferencia de ponerse la mascarilla. No, y en el mismo centro de trabajo, para no pasar el virus a un compañero y al final se junten 3 o 4 de baja. Sí, pero eso ya no se obliga ya, ¿no? No hablamos de obligación, hablamos de obligación moral. Ahora depende de la voluntad de cada uno. Claro. Entonces, esa observancia debemos de tenerla todos. Claro. Bueno, pues seguimos hablando de medicina porque, atención, rechazan una moción, hablamos de las Cortes Regionales, una moción del PSOE que incluía las facultades de medicina para Burgos y para León. Fue ayer en el Pleno de las Cortes. Con este titular podríamos pensar que el principal partido, o sea, el partido en el gobierno autonómico, junto con PP, junto con Ciudadanos, junto con Vox, no están a favor de la Facultad de Medicina. No lo sabemos. El caso es que la explicación que el PP hizo fue que votó en contra, pero se justificó con que va a presentar él mismo, como grupo, una proposición no de ley en la que plantea un consenso en la Comisión Académica del Consejo de Universidades para Nuevas Enseñanzas. Es decir, podemos decir que, de cierta manera, le está pasando la bola a las universidades. Cristina. Pues eso es lo que está pasando, pero claro, las universidades dirán que titulaciones todas las que se pueda, pero ¿dónde está la financiación? Entonces ahí es donde está el primer problema. Lo que sí que es cierto es que donde tienen que estar esas titulaciones es en universidades públicas, porque luego son tan laxos a la hora de conceder estas mismas titulaciones en universidades privadas. Lo lógico sería que pues, pudiera acceder todas aquellas personas que estén preparadas para estas carreras que además están muy solicitadas, tienen muchísimas salidas, tenemos mucha necesidad en la sociedad de carreras del ámbito sanitario, y entonces, bueno, pues más plazas de enfermería, por ejemplo, aquí en Burgos, y no tardar los años que hemos tardado en poder incrementar el número de plazas, que ha sido una lucha importante, y todavía más plazas que se ofertaran, más plazas que se cubrían, pero en todas las universidades públicas. Lo que está claro es que una facultad de medicina no se monta en 2 días, Joaquín, no. Habría que empezar a trabajar ya. Bueno, yo creo que los agentes sociales y no, en vez de los políticos, los interesados llevamos pidiéndolo desde hace mucho tiempo, empezando por la Universidad de Burgos, que yo creo que es una universidad que ha demostrado suficientemente que las facultades, los grados que imparte son de prestigio y que está plenamente capacitada para acoger un nuevo grado, y este de medicina. Si además cuenta con el apoyo de los profesionales sanitarios, pues bien. Ahora pues ya sabemos, llegan las elecciones, etcétera, no sé qué, y se acuerdan los partidos de reivindicar estos temas, ¿no? Está bien que el PSOE lo proponga,
y ahora, hoy parece ser que el PP presenta una proposición de ley en el cual lo pide de otra manera, diciendo que sea el Consejo de Universidades quien decida y que se creen más plazas de MIR. Pues evidentemente que hay que crear más plazas de MIR. Lo uno no quita lo otro. Claro. Yo creo que los que nos hemos manifestado durante tiempo antes de esto hemos dado datos objetivos diciendo por qué es necesario que en Burgos haya una facultad de medicina. Y por resumir un poco, las ciudades que tienen facultad de medicina tienen más fidelizados a los médicos. Y, por ejemplo, en Castilla y León, en el estudio demográfico que hicimos los colegios de médicos, que presentamos en las Cortes a primeros de este año 22, demostrábamos o decíamos que ciudades como Salamanca y Valladolid tenían 100 médicos por cada 100.000 habitantes más que Burgos y León. Por lo tanto, hay datos objetivos que demuestran que tienen un beneficio el contar con un grado de medicina en esas ciudades. Pues no dejamos a los sanitarios, porque sigue la huelga de médicos en Madrid. La atención primaria recorre la capital de España tras denunciar el comité de huelga la ruptura de la negociación. Joaquín, quería que estuvieras tú aquí para primero preguntarte qué diferencias hay entre la situación que se vive, por ejemplo, en Madrid respecto a Castilla y León en general o Burgos en particular, y si crees, como afirma la presidenta, que esto es algo muy politizado o se juntan las dos cosas. Bueno, yo creo que la sanidad de Madrid y del resto de las comunidades, cada una tiene sus peculiaridades. O sea, no se puede comparar la población y la demografía que hay en Madrid, que está concentrada, que tiene una densidad de población mucho más alta, que comparado con la región que más extensión tiene de toda España y que tiene una dispersión de población muy amplia. Eso por un lado. Ahora, problemas en la sanidad hay en todas. ¿Hay razones para movilizarse? Muchas. Ahora, que haya un componente político, yo creo que no se le escapa a nadie, ¿no? Por la portavoz de Más Madrid. Sí, con todos los que intervienen, yo no sé, vamos. La cuestión es que la sanidad es una herramienta que se utiliza como arma arrojadiza siempre que hay un debate político, ¿no? Y en este caso, pues también puedes decir, oye, ¿tienen razones para movilizarse? Todas las del mundo. ¿Las hay también aquí o esto se va a extender al resto de comunidades? Pues probablemente, porque el problema es un problema estructural que viene desde hace mucho tiempo y que nosotros venimos anunciando desde hace mucho tiempo, que el Sistema Nacional de Salud necesita un cambio total, está agotado y si sigue de esta manera sin ponerse remedio, corre peligro de sustento. Y eso es una cosa muy grave por un sistema, algo que tenemos los españoles muy a bien, de tener un sistema universal, gratuito y accesible para todo el mundo. Y eso empieza a correr peligro, o lleva tiempo. Te dejo ahora mismo, Cristina, pero quería saber, Joaquín, ¿notáis que estamos aprendiendo algo en las diferentes asignaciones, partidas presupuestarias en las cuentas tanto del Estado como de las comunidades? Es decir, ¿hay un incremento real, efectivo, que te hace pensar, bueno, hay voluntad de cambiar algo? No, yo creo que los presupuestos, el PIB que se destina a sanidad no ha aumentado y por lo tanto no se puede, las bastantes partidas que tienen que cambiar a nivel estructural pues no se pueden conseguir por arte de birlibirloque. Efectivamente. Cristina, a este respecto. Pues es que yo creo que la sanidad pública española es una de las mejores del mundo y es una pena que la estemos maltratando de esta manera. Ha dado el do de pecho durante la pandemia gracias a los sanitarios que han estado ahí al pie del cañón durante todos estos años, pues hemos salido adelante y con bastante suerte. Entonces, que ahora mismo no se esté vigilando que esto se pueda mantener,
¿En qué país del mundo se tiene la sanidad que tenemos en España, con acceso a los más novedosos tratamientos? Todo el mundo puede ir a cualquier hospital público y es tratado con diligencia, con gente muy amable en la mayor parte de los casos, y que además están muy cansados de, pues bueno, pues de cómo les estás tratando, pues desde la estabilidad laboral, que también es muy mala, las condiciones de trabajo. Pues yo creo que hay que cuidar el sector, y parece que los políticos no se dan cuenta de eso. Nadie va a decir en unos presupuestos: no inviertan ustedes en sanidad. Nadie les va a discutir esa partida, entonces no entiendo por qué no entran. La precariedad en la que se está entrando pone en peligro la voluntariedad y la vocación de la profesión. Hablaba Cristina de las retribuciones, ¿no? Y me estaba acordando ahora creo que es uno de los tweets de Twitter de la semana. Una enfermera, no recuerdo a qué comunidad autónoma pertenecía, publicaba un pantallazo del ingreso de su nómina de 893 euros y solamente una frase: ¡qué depresión! Claro, os podéis imaginar todo el revuelo que se ha armado. Era residente, sí. Sí, aparte del tema económico, que es importante, pues son las condiciones de trabajo, y esa masificación que tenemos ahora en los servicios, en casi todos, fundamentalmente en la medicina de atención primaria y de las urgencias, pues hace que los que estamos trabajando en esos servicios pues no lo hagas con la seguridad que necesitas para atender bien a los pacientes, y eso es lo grave, ¿no? Que ponga en riesgo la seguridad de los pacientes, que es por lo que nos debemos nosotros. Bien, pues vamos a contarles algo, porque ayer en Valladolid se descubría el cadáver de un hombre que llevaba 5 años fallecido. Fueron precisamente unos ocupas que accedieron a la vivienda con la intención de quedarse los que dieron la voz de alarma. Nadie conocía a Antonio, que así se llamaba, el hombre hallado momificado en su domicilio. Y eso nos lleva en esta mesa hoy a una reflexión sobre todo sobre la muerte en soledad, que en muchos casos 5 años han pasado y es que nadie se acordó de él. Nadie le echó de menos. Es muy triste, se han perdido y un llamamiento a los vecinos, que ahí juegan un papel muy importante, que a veces somos demasiado individualistas. Yo creo que es lo que se ha perdido, un poco la relación de vecindad, pues muchas veces no sabes ni quién vive en la puerta de al lado. Y bueno, también es cierto que parte de la culpa, pero aquí es que nos remontamos a 5 años, es que son 5 años, no puedes decir es que ha sido la pandemia, que la gente no tenía relación, pero es que aquí ha sido bastante antes. Entonces, pues sí, es muy triste, y el que la gente no se haya dado cuenta que faltaba una persona, bueno, pues ni la gente ni los vecinos ni la familia, que todavía es más preocupante. Imagino que, Joaquín, tú de esto sabrás mucho. Cuando se apaga la vida de alguien, aunque sea en un hospital, no en un caso tan extremo como este. Sí, ves casos muy tristes y de poco acompañamiento, ¿no? Este es un problema algo más habitual en una sociedad como la japonesa, que incluso tienen un nombre que llaman kodokushi, que es la muerte en soledad. Estas sociedades, bueno, Japón es la sociedad que más esperanza de vida tiene, que más longeva, y después es España. O sea que, y allí parece ser que se dan bastantes casos. Entonces, el aislamiento social y la soledad son dos problemas que incluso son de mayor riesgo para padecer un infarto y un ictus. Son de un 30% más que en una persona normal. Y ahora se ha dado el caso este que ha salido a la prensa, pero yo creo que habrá más. Pues este programa quiere poner un granito de arena, ¿no?, para que seamos todos conscientes de esta problemática, y en lo que podamos ayudar o influir, pues bienvenido será. Bien, pues ahora les voy a pedir que vean este comunicado relacionado con los colegios de Miranda de Ebro. Las aulas no tienen calor y con estas bajas temperaturas que estamos registrando encima. Según pueden leer, se pide al ayuntamiento que amplíen en más de 4 horas el horario del funcionamiento de la calefacción, y de momento solamente les queda recomendar a los padres que lleven a sus hijos bien abrigados. Para hablar de ello, contamos con el portavoz de Izquierda Unida en el consistorio mirandés, Guillermo Ubieto. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por atendernos, Guillermo. ¿Esta situación cuántos días se lleva produciendo allí en Miranda de Ebro?
Bueno, la verdad es que, como habéis podido apreciar todos y todas, y más en unas tierras como las tierras burgalesas, el otoño ha sido suave. No estamos acostumbrados a temperaturas tan suaves y hasta ahora, pues hasta hace poquito no hemos tenido problemas de frío y de calefacción. Pero ya la semana pasada, que empezaron a caer las temperaturas, que las noches ya fueron más frías y que el frío se quedaba un poco más agarrado en el cuerpo y también en los edificios, pues empezaron a recibirse quejas de los colegios porque las temperaturas de las aulas no eran las adecuadas. Ya empezaron incluso a transmitirle al concejal delegado, a Adrián San Emeterio, quejas relativas a esta situación, pero no hubo respuesta por parte de la concejalía y ya durante el fin de semana pues empezamos a recibir quejas muy serias, pruebas como fotografías de aulas que no alcanzan los 12 grados, cuando la ley lo que dice es que por debajo de 17 grados no se puede trabajar en un centro, en un colegio. Y bueno, recibimos multitud de solicitudes de actuación por parte de la comunidad educativa, desde todos los ámbitos, profesorado, padres, madres, direcciones, y lo que decidimos fue salir a denunciar la situación que se estaba viviendo. ¿Este comunicado le firman los padres o le firman la dirección de los colegios? Este comunicado es un comunicado que manda la dirección de un centro a los padres y a las madres, a través del AMPA, porque llevan ya una semana notificando esta situación al consistorio y no se soluciona el problema. Cuando vemos que hay temperaturas de 11 grados, pues imaginaros en qué situación se quedan pues, niños y niñas de entre 3, 4, 5, 6 y 7 años, ¿no? Es una situación que es del todo injustificable. Y ya llegó un punto en el que los propios centros pues, le mandaron esa notificación a los padres y a las madres para que lo tuviesen en cuenta, porque ahora mismo pues, los niños y las niñas pequeñas pues cogen catarros, resfriados, bronquiolitis, hay multitud de cuestiones y hay que tener un poquito de cuidado, y además estamos hablando de un colectivo especialmente vulnerable, ¿no? Y lo que nos sorprende es que sea el ayuntamiento el responsable de esta situación, cuando se podía haber corregido desde el minuto 1, en el momento en el que un centro dice, oye, estamos por debajo de la temperatura mínima requerida, pues ya el consistorio debería haber solucionado el problema en horas. No teníamos que llegar a esta situación. Pero y nos molesta mucho que hayamos tenido que salir públicamente para que se actúe. Te decía que me da la sensación, Guillermo, de que a pesar de que hayas dicho que hay silencio por parte del concejal responsable, tú eres concejal del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Tú seguro que tienes una respuesta. Sí, claro. Nosotros en cuanto empezamos a recibir quejas, nos empezamos a mover y lo que hacemos es solicitar que se solucione. Lo que nos resulta bastante desagradable es que en el Ayuntamiento de Miranda, y esta no es la primera ocasión, haya que salir a los medios de comunicación y haya que informar a la ciudadanía para que el consistorio actúe. Porque este PSOE de mayoría absoluta lo único que entiende es de electorado. Y cuando ve que algo le puede crear una polémica y le puede dañar la imagen y eso puede tener una penalización electoral, es cuando actúan. Y nos resulta desagradable siempre que se actúa de una forma tan irresponsable, pero ahora más porque está afectando a la salud pública de los menores, a los que hay que garantizar en todo momento unas condiciones mínimas de salud y de seguridad. Hombre, es que venimos de unos años en los que han tenido que estar los pobres con las ventanas abiertas, lógicamente por la situación de la pandemia, y ahora ya que teníamos cierta normalidad, pues que tengan que volver a pasar esas bajas temperaturas, pues desde luego que no es muy lógico. Por cierto, Guillermo, aunque este asunto es responsabilidad del consistorio de Miranda de Ebro, hemos perdido a Guillermo. Guillermo, ¿me escuchas? Se nos ha marchado Guillermo. Bueno, pues enseguida recuperamos, por favor, compañeros, la conexión, que le iba a hacer otra pregunta. De esto que hablaba yo, de que llevamos 2 años con las ventanas abiertas de los centros educativos, tú sabes mucho, Cristina. Pues es que da la sensación de que se han dejado la ventana abierta toda la noche, porque 12 grados, a poco que se haya puesto la calefacción por las mañanas, me parece que ha bajado demasiado la temperatura en ese aula. Lo mismo no solamente hay que encender más la calefacción, hay que hacer una revisión de toda la eficiencia energética de ese edificio, porque me parece bajar muchísimo la temperatura del edificio. Entonces, bueno, pues más cosas, además de poner más tiempo la calefacción, hay que hacer allí. Desde luego. Recuperamos la conexión con nuestro invitado, el portavoz de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Guillermo Ubieto. Te hemos recuperado, Guillermo. Te preguntaba que, aunque esto sea un asunto
cuya responsabilidad es del consistorio mirandés, ¿lo habéis puesto en conocimiento de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León? Le dimos un plazo de 24 horas al ayuntamiento para solucionar el problema. Si no se solucionaba, nos íbamos a poner en manos de Castilla y León, de la Dirección Provincial de Educación, y en manos también de la Inspección de Trabajo. Pero según ya se hizo pública la denuncia de la situación, el consistorio reaccionó, lo cual nos demuestra que si hay voluntad de solucionar estos problemas, se pueden solventar en apenas horas, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que ahora mismo hay un mayor control sobre este tipo de factores, ¿no?, en las aulas. Desde el COVID hay una serie de aparatos que miden en los centros educativos, en las aulas, pues el nivel de salud del aire, si hay que ventilar, la temperatura, etcétera, etcétera. Y hemos visto cómo varios de estos medidores pues incluso marcaban que la calidad del aire no era la más adecuada porque no se había ventilado. O sea, que los centros habían mantenido las ventanas cerradas para mantener el calor y aún así, pues además de lo que comentaba ahí vuestra compañera, además de que hay que revisar la eficiencia energética en todos los edificios públicos, porque por lo general se está despilfarrando mucho dinero y mucha energía, pero además aún así estaban haciendo un esfuerzo y no se estaba calentando, porque claro, con 4 horas al día de calefacción, edificios tan grandes como los colegios y en muchas ocasiones antiguos y con pérdidas térmicas y con falta de eficiencia energética, pues es muy difícil mantener con el calor adecuado un edificio de estas características entrando ya en diciembre. Pues haremos un seguimiento del asunto. Guillermo, nos mantienes informados, por favor, porque es absurdo pensar que la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, tenga ningún interés en que estos pobres pasen tanto frío. No es una cuestión de que... entendemos que no es una cuestión de voluntad de hacer daño a los niños o a las niñas, pero sí que es una consecuencia de una mala gestión, de una irresponsabilidad. Se están preocupando mucho más de la foto. Ayer Aitana estaba en Valladolid en un acto con la subdelegada de Gobierno y con Luis Tudanca sobre Constitución y territorio. Últimamente está más atenta a las fotos que a gestionar. Y yo creo que han considerado que podían ahorrar un cierto dinero de la calefacción de los centros educativos. Se han equivocado y lo que pasa es que han tardado mucho en corregir el problema. Guillermo Vieto, muchísimas gracias. Y lo dicho, mantenernos informados, por favor, para dar a los espectadores pues más datos sobre cómo se soluciona este tema. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Bueno, tú trabajas en Miranda de Ebro, en el hospital, ahí no tenéis frío, ¿no?, como en el colegio de Miranda. No, ahí a veces lo que nos encontramos es al revés, ¿no? Hace exceso de calor. Estos días, por ejemplo, anteriores que hacía bastante calor, ya se habían activado los radiadores y tal, y a veces tienes que abrir las ventanas para... Desde luego. Esto es yo creo que en este caso no sirve ni para activar las clases de gimnasia. Empezarse a correr por las aulas. Igual hay que poner unas cuantas más horas lectivas de gimnasia, ¿no? Para las matemáticas y la lengua no. Bueno, Cristina, vamos contigo ya, porque Burgos finalmente no tendrá zona de bajas emisiones en el mes de enero. El Ayuntamiento ya ha reconocido que la ordenanza necesita margen para su aprobación y tramitación. Según publica hoy Diario de Burgos, los trabajos previos se centran en el desarrollo del soporte informático. El proyecto, llamado como Burgos Central, se chocará de bruces con la realidad el próximo 1 de enero. La Ley de Cambio Climático fija esa fecha límite como para que los 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes cuenten para entonces con una zona de bajas emisiones operativa, pero la capital nuestra no llegará a tiempo a este objetivo. ¿Eso qué consecuencias puede tener? Bueno, pues supongo que no le gustará mucho al Ministerio de Transición Ecológica ni a Europa. Entonces, pues siempre son penalizaciones a la hora de solicitar fondos europeos para nuevos proyectos en la ciudad que tengan que ver con la resiliencia, con el cambio climático y todas estas cosas. Bueno, pues esperemos que no nos afecte demasiado. Lo que sí que es triste es que por un tema que, digamos, no llegamos tiempo para el tema de poner las multas, no pongamos en marcha la zona de bajas emisiones. Bueno, pues lo mismo tienes que empezar sin poner las multas, simplemente a título informativo, que la gente sepa qué tipo de vehículos son los que pueden entrar en la zona de bajas emisiones, restringir el tráfico en determinados momentos, sin tener un control exhaustivo sobre qué coches entran, qué coches salen, y más adelante ya se pondrán las multas cuando se tengan que poner, pero que la gente se vaya acostumbrando a que en determinadas zonas no se puede usar el coche. Y en ciudades como la nuestra creo que va a costar bastante.
Pero si Burgos es una ciudad que se hace bien a pie. A ver, nos está costando convivir peatones, ciclistas, patinetes y vehículos. Imagínate esto, ¿cómo que no voy a aparcar en el frente de la puerta de tal tienda? En una zona que dentro de Burgos Central. Es que esa sensación se puede dar, ¿eh? Pero nos tenemos que acostumbrar. Las zonas en las que es difícil la ventilación, que hay muchas probabilidades de que se concentren partículas que son nocivas para la salud, pues es bueno que todos colaboremos, que dejemos un poco el coche en casa, que además es bueno para la salud de la ciudad y es bueno para la salud de las personas, movernos un poco más a pie y un poco menos en coche, que tampoco es tan grave. Sí, Burgos es una ciudad depende plana. De dónde viva cada uno también, ojo, ¿eh? Bueno, está el transporte público. Depende, que la provincia es muy grande. Sí. No, yo estoy totalmente a favor de esto, ¿eh? La pena que Burgos no lo pueda poner en funcionamiento, pues me da bastante rabia. Me parece que tantos proyectos importantes, al final va a llegar las próximas elecciones y no va a haber ninguno realmente de los relevantes en marcha. Sí, y yo lo que pediría es que se divulgara, ¿no?, a la ciudadanía con tiempo todas estas cosas, porque yo creo que es importante. Y esta ley de cambio climático y transición energética que se llama, que obliga a poblaciones de más de 50.000 habitantes a poner zonas de bajas emisiones, pues qué duda cabe que Burgos, igual que el resto, tiene que entrar a ello. Y para eso tiene que promocionar pues, unas costumbres de salubridad a la población, pero con tiempo, informando. Que esto de las multas es un poco jocoso, ¿no? Pues tampoco pasaba nada de eso. Empezamos con una campaña informativa, que la gente se acostumbre. Hacemos recorridos verdes para los niños en los colegios, para que la gente pues, se acostumbre a dar su paseo todos los días. Promocionar bien lo de los carriles bici. Sí, poco a poco, y hacerla, y con cabeza, porque el carril bici también hay veces que, promocionarlo bien, digo. Bueno, pues charlamos ahora con un profesor burgalés del Colegio Sagrado Corazón, Hermanas Salesianas, que estuvo la semana pasada en el SIMO, Educación Madrid, y donde expuso un trabajo relacionado con la creación de pequeñas aplicaciones móviles educativas. Este docente está con nosotros. Daniel Martín, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias por acompañarnos, Daniel. Exactamente, cuéntanos cómo fue esa experiencia en el SIMO y qué te trajiste para Burgos. Bueno, la experiencia fue súper positiva. La verdad es que ya había acudido, pero solo como oyente en otras ocasiones, porque pues es un sitio donde se exponen muchas ideas, donde se avanza un poco lo que puede venir en el sector de la educación. Pero claro, en esta ocasión el poder yo aportar mi granito de arena y el exponer el proyecto que habíamos planteado el año pasado en nuestro colegio, pues además de ser una gran satisfacción, pues también te lleva a, pues eso, a dar más vistosidad y a poder enseñar el trabajo y que no se quede solo en el aula, sino que se pueda dar a conocer y se pueda, pues eso, aprovechar también en otros centros y que pueda servir de inspiración. Así que muy contentos, tanto nuestro colegio como los alumnos y, por supuesto, pues yo, claro. Es lógico que lo estéis porque este proyecto fue seleccionado como una de las, cito textualmente, experiencias educativas innovadoras de 2022, donde todo pasa por los alumnos de cuarto de la ESO. Y ahora sí que entremos en el asunto de esas aplicaciones, de esas famosas APP enfocada a este sector educativo. Sí, pues la idea era, desde cuarto de la ESO, en la asignatura de programación informática, pues de realizar aplicaciones que pudieran utilizar los alumnos de nuestro centro de la etapa de educación infantil. Entonces, pues enfocado un poco a lo que ellos veían en clase, pues eran como ejercicios que podían ellos hacer, pero de una manera más entretenida, porque era mediante aplicaciones, pues que les llevara a ensayar, pues desde pues identificar las letras o los números, a poder hacer sumas, colores o objetos cotidianos, animales. Entonces era por una parte desde cuarto de la ESO aprender a programar y por otra parte pues estar más motivados y que pudiera servir el producto que estábamos haciendo, que pudiera servir para niños de nuestro propio centro y a su vez encima que les sirviera para aprender. Entonces era como
una especie de retroalimentación entre varias aulas diferentes de nuestro colegio. Entonces, pues por nuestra parte muy motivante, por la parte también de los alumnos de infantil y de sus profesoras que nos lo iban transmitiendo, pues también mucho más entretenido, así que bueno, pues todos contentos. Inicialmente va a ser para uso casero, entre comillas, entre los propios alumnos, o se podrán desarrollar para el resto de la gente que le interese. Tal y como está, de momento solo para uso nuestro. ¿Por qué? Porque realmente este desarrollo no lo pudimos hacer desde el comienzo de curso. Es una asignatura donde los alumnos no estaban iniciados en la programación, entonces necesitaban unos meses de conocer los fundamentos básicos de la programación para poder meterse en un proyecto de cierta entidad. Entonces, nuestra intención en este curso es continuar con nuevos alumnos, porque claro, los de cuarto de la ESO ya no están con esta asignatura, continuar con los alumnos que sí que tenemos este año cuarto de la ESO de programación, partiendo de lo que teníamos el año pasado para mejorar las aplicaciones, para darle igual mayor contenido, porque igual había pocas fases o pocas pruebas para poder realizarlo. Entonces, de momento es para uso propio, podríamos decir, pero no cabe duda que si logramos un mayor impulso y una mayor continuidad, pues eso por supuesto se podría utilizar en cualquier centro con etapa de infantil. Pues Daniel Martín, desde Noticias 8-10 Noche, te tenemos que dar la enhorabuena y gracias por habernoslo contado aquí. Pues muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta luego. Cristina, buenas noticias. Bueno, buenas noticias no para Cristina, para todos, también para ella. Porque la factura de la luz cierra noviembre en 72 euros de media, que es el precio más bajo desde julio de 2021. Entre los factores que han contribuido a esta rebaja destacan el abaratamiento del gas y el repunte de las renovables. Esta tendencia, como siga así, desde luego que es una buena noticia. Yo creo que ya se nos ha acabado, ¿eh? Ya se ha acabado. Yo creo que sí, porque ya hemos empezado a tirar de las reservas de gas, las reservas estratégicas que tienen todos los países, y bueno, a menos que empecemos a tener una serie importante de tormentas que fomenten la generación eólica, que ha sido lo que ha repuntado mucho el abaratamiento del precio del megavatio en las últimas semanas, pues bueno, también tiene que llover más para que la hidráulica pueda volver a tirar, no ahora, pero bueno, por lo menos a partir de primavera o verano que podamos volver a tener hidráulica, pero sobre todo ahora lo que necesitamos es eso, que se vaya un poquito para un lado el anticiclón de las Azores y nos empiecen a entrar buenas borrascas y buenos vientos para que la eólica tire para arriba, porque es la que en invierno suele tener mejor comportamiento. Pero se ha dicho que España no tenía, en cuanto a reservas, problemas, ¿no? No, en cuanto a reservas de gas parece ser que no había problema, que sí que teníamos los contenedores llenos y muchos barcos esperando mejores precios para descargar gas licuado en la zona del estrecho, pero bueno, poco a poco se irán gastando, que ya vemos esta semana claro, cómo hace. Todo se gasta si no se repone. Y una última cuestión relacionada con esto, ¿qué impacto va a tener para el resto de países la alianza energética entre Rusia y China? Pues no lo tengo demasiado claro, porque lo que está seguro es que lo que Rusia no está vendiendo a Europa, ahora mismo se lo está trasvasando a través del gasoducto de Siberia, a través de Mongolia a China, y también a India, está vendiendo muchas reservas de petróleo a India, que son países que, bueno, pues parece que con ellos no va el tema de la guerra ni las sanciones internacionales a Rusia. Entonces, digamos que estaban un poco aprovechando la coyuntura. Bueno, nosotros bajamos los precios de nuestra generación energética, seguimos lanzando productos al mercado a un precio relativamente bajo y, mientras tanto, pues los demás a apretarse el cinturón. Pues bueno, ya veremos. Ojalá te equivoques un poco. La última para ti, Joaquín, porque el aumento de las listas de espera en el Servicio Público de Salud ha hecho que se incremente el número de seguros de salud privados, una alternativa a más de un año, ¿no?, para primeras consultas y operaciones. ¿Realmente es la solución? Quiero decir, porque según tu situación geográfica, un mismo seguro de salud privado te puede servir de mucho o de muy poco. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, bueno, lo de los seguros privados pues tienen su trampilla, algunos, ¿no? O sea, que decir, que uno puede sacarse un seguro de esos, tener unas expectativas que luego a la hora de la verdad
no las tiene, ¿no? O que es que ya contratando una compañía telefónica ya te dan un seguro de estos, luego vas a recurrir a él y te atiende alguien por teléfono desde Colombia o cosas de estas, ¿no? Lo que está claro es que, como he dicho antes, lo que hay que hacer es hacer un cambio estructural en el sistema sanitario público, apostar por ello, que todo el mundo tenga acceso a él, lo cual no quiere decir que la sanidad privada también es importante, pero es importante con unas garantías y con unas líneas lógicas, no como pasa con estos seguros, que puede pasar eso, lo que tú dices o lo que te digo yo, que uno tenga unas expectativas que luego no sean las reales. Bueno, te diré que hace no demasiado tiempo con un seguro privado tú podías conseguir una consulta en 24 o 48 horas, que por eso todo el mundo se lo hacía, y ahora no te quedas, ¿eh? O sea, que puede pasar 15 días en un consultor, una empresa privada, o sea, un centro privado, y tarda, bueno, es que realmente eso significa que la cantidad de gente que se está migrando, es decir, que está contratando ese seguro de salud privado, porque hay muchos más abonados y los mismos facultativos, tiene que ser ese el numerito, ¿no? La demora que las listas de espera para pruebas de exploración y para quirófano eran las típicas listas de espera, pero es que ahora también hay demoras para ver a tu médico de cabecera, ¿no? Eso tiene dos salidas: servicios de urgencias, que se nos sobrepasan, porque atendemos las 24 horas, los 365 días, sin lista, sin espera, sin cita, y la sanidad privada. Entonces, también la sanidad privada llega un momento en que tampoco da tanto de sí. Pues hasta aquí esta primera parte de Noticias 8 edición noche, hasta aquí nuestra mesa de actualidad fue protagonizada por Cristina Alonso y por Joaquín Fernández Valderrama. Gracias a los dos, que descanséis y hasta la próxima. Muchas gracias. 2 minutillos y seguimos con más asuntos, ya sabemos cómo va a ser por lo menos una parte importante del cartel del próximo Festival Sonorama Ribera, se lo cuento enseguida. Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para contarles que la Diputación Provincial va a destinar casi 5 millones de euros a la recogida y posterior compostaje de residuos orgánicos. Una inversión que se traduce en la adquisición de 4 camiones de recogida, 1.400 contenedores marrones y la adecuación de los vertederos de Aranda y Abajas para su tratamiento. 61 municipios de más de 300 habitantes ya han pedido la instalación de estos recursos. Después de Navidad empezarán a instalarse los contenedores marrones destinados a los biorresiduos, es decir, aquellos que se degradan, restos de alimentos frescos, corcho o papel de cocina usado. Para utilizarlos es necesaria una tarjeta que se repartirá desde los ayuntamientos que lo han solicitado. Que de esos 63 pueblos de más de 300 habitantes, 52 ya nos han contestado positivamente. Y de los 52, 51 ya se han comprometido que cuando tengamos las tarjetas, que va a ser de aquí a 8 o 10 días, 15 como máximo, les podremos repartir las tarjetas individualizadas para que esos alcaldes repartan a sus vecinos voluntarios que han aceptado de muy buen grado empezar a colaborar con este sistema y con la tarjeta correspondiente a cada uno. Los biorresiduos procedentes de esta recogida se tratarán en las plantas de Aranda de Duero y Abajas para la posterior comercialización del compost. Los municipios que lo soliciten pueden tener también una compostadora. Que va a contratar en los próximos días 4 maestros compostadores para que el resto de los municipios y también en estos puedan también dar orientación a los presidentes de mancomunidades, a los alcaldes, de cómo hay que hacer la cuestión. En los pueblos de menos de 300 habitantes se pondrá este sistema de compostación. Hay municipios incluso que mayores de 300 que también lo hacen y lo hacen bien. Desde la Diputación se valora poder bonificar a los ciudadanos que utilicen los contenedores marrones con una rebaja en la tasa de basuras. Y esta mañana se han entregado en Segovia los premios de la Federación Española de Mujeres Rurales. El director de esta casa, Israel Pascual, ha sido reconocido como hombre por la igualdad por el 500.000 de mujeres que forman parte de esta federación. El impulso de Pascual a los programas Mujer I+D y Relevantes, dedicados al empoderamiento femenino y a la lucha contra la violencia de género. El premio FEMUR ha sido recogido por el director de la 8 Segovia, Juanjo Fernández, en nombre de nuestro director Israel Pascual. En un mundo tan global.
Amaral vuelve este verano a Sonorama Rivera en una cita especial para celebrar su 25 aniversario y lo hace en el único concierto que el grupo va a ofrecer este año. Es uno de los primeros nombres que hemos conocido de la edición número 26 del festival, que hoy ha dado su pistoletazo de salida. Fue una propuesta que les hicimos en un sitio creo que muy especial para ellos y ellos también, fundamentales en nuestra historia, muy especiales para nosotros, y creo que se va a producir una unión increíble que no vamos a poder ver en otros sitios y que va a ser uno de los grandes conciertos de este año. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y si quieren, mañana más a las 10 aquí estaremos para contarles lo que pasa. Adiós.